Hoy vamos a presentar estos ricos muffins de chocolate y queso. Acompáñame a prepararlos. Los ingredientes son 400 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 150 gramos de queso crema, 200 mililitros de leche, una cucharadita de vainilla, 200 mililitros de aceite, 4 huevos, 45 gramos de maicena sabor chocolate, 15 gramos de polvo de hornear, 12 gramos de cocoa y 120 gramos de chispa de chocolate. Lo primero que vamos a hacer es colocar la maicena en nuestra harina, el polvo de hornear y la cocoa. En la batidora vamos a colocar el queso crema, azúcar y lo vamos a mezclar. Esto también se puede hacer a mano sin ningún problema. Batimos muy bien hasta integrar queso y azúcar, por lo menos 3 minutos. Ahora vamos a ir agregando los huevos uno por uno. Vamos a batir por 1 minuto a velocidad media alta. Miren, batí por 1 minuto y llevamos el primer huevo. Separamos las paredes y ahora vamos a agregar el otro huevo. Con este llevamos 2 y vamos a mezclar por otro minuto. Vamos a separar la mezcla, pero miren, cada vez está más bonita, más espesa. Se puede decir que ya se está uniendo muy bien la crema, el azúcar y los huevos. Vamos a colocar el tercer huevo y vamos a seguir batiendo por 1 minuto. Han pasado 1 minuto y miren, ya nuestra masa ya se integró completamente, ya no hay pedazos de queso. Ahora le vamos a agregar el último huevo y lo vamos a batir por otro minuto. Miren cómo ya quedó nuestra mezcla, muy líquida, todo ya se integró muy bien. Ahora vamos a colocar en forma de hilo nuestro aceite y nuestra batidora a velocidad media. Una vez que terminemos de colocar el aceite, dejaremos 1 minuto más mezclando nuestro batido. Nuestra mezcla ya quedó, miren qué bien quedó. Ya pusimos aceite, queso, los huevos y el azúcar y no se nos ha cortado. Y se ve muy ligera nuestra mezcla. Miren, todo está integrado. Vamos a ir agregando harina. Más o menos esto va a ser en 5 porciones. Recuerden que la harina se va a ir tamizando. También le vamos a agregar la cucharada de vainilla y vamos a mezclar. Solamente a mezclar, no vamos a batir ya. Por unos cuantos segundos. ¿Ven? Ahora le vamos a seguir agregando harina y leche y un poco de leche y volvemos a mezclar, nada más a integrar. Si quisieran, esto se puede hacer a mano. Bueno, ya esta es la última tanda. Recuerden que solamente vamos a mezclar y aquí le vamos a agregar las chispas de chocolate. Miren, así queda nuestro batido. Ahora lo vamos a colocar en nuestros capacillos. Siempre poner 3/4 en el molde. Salieron 12. Ahora se va a hornear a 180 grados por 25 a 30 minutos, dependiendo del horno. También le podemos poner unas chispas de chocolate arriba. Bueno, miren, este es el resultado de nuestros muffins de chocolate. Están súper suavecitos.
Miren. Súper esponjosos.